lo que se intenta hacer es que ustedes resuelvan los problemas focalizando en el problema en sí, en lo que ustedes se van a desempeñar o se desempeñan actualmente, siendo analistas de sistemas. Desde esta materia, por eso está después, lo que se intenta hacer es como englobar a toda la otra parte, a todos los otros departamentos, y cuando resuelvo ese problema, cómo lo voy a abordar desde la parte de equipo, desde la parte de liderazgo, si es que yo asumo el rol de líder o de jefe, y en relación con los demás departamentos, ¿sí? Es lo que vamos a intentar hacer acá. Por eso, antes de hablar un poco de los conceptos, quería contarles más o menos cómo es que va a ser la materia. Yo pienso que lo más adecuado es que sea una materia más de, o sea, sí es una materia teórica, pero vamos a intentar abordarla un poco desde la parte práctica con estudios de caso, con resoluciones de problemas que yo les vaya dando y ustedes lo tengan que resolver, siempre basado en la teoría que vayamos viendo. Entonces, esta parte quizás, voy a intentar de que no, pero quizás va a ser la más aburrida para ustedes porque es más que nada teoría. Y después, más adelante, con el correr de las semanas, ir aplicando esa, esa teoría. Bueno, no me presenté, pero quizás algunos, díganme si me... yo soy la tutora del instituto también. No sé si me tienen de ahí o nadie me conoce. Pueden hablar, ¿eh? No, profe, disculpe, yo ¿No? Bueno, No, profe, por mi parte no. no la reconozco. bien. Claro, porque ustedes ya ingresaron hace... Este es el tercer año. Bueno, yo soy tutora hace 2 y suelo estar más con los ingresantes. Cuando ustedes ingresaron, seguro yo no estaba. No sé quién estaba de tutor o tutora. Eh, pero bueno, eh, entonces me presento. Como ya verán, mi nombre es Sabrina. Soy licenciada en Administración Pública y tengo un posgrado también en Gestión y Educación. Y en, doy clases en 2 institutos, también en análisis de sistemas, es la carrera en el otro instituto, también las materias de gestión, igual que ustedes, es otro IFTS. Bueno, soy tutora en el instituto y además me desempeño como licenciada en Administración Pública en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en la parte de proyectos científicos, pero yo estoy en la parte de gestión de esos proyectos. Bueno, y hace 4 años que soy profe de superior, de terciario. Antes era profe de secundario. Bueno, como para que me conozcan, para que tengan un breve resumen y sepan quién les está hablando. Bueno, a ver, me hice un punteo acá para no olvidarme de nada, de las cuestiones que les quiero decir sobre la materia en general. Igual ustedes pregúntenme, porque quizás algo se me pasó y, y bueno, me van preguntando. No tengan vergüenza de preguntar nada, ¿eh? Bueno, como recién les decía, eh, la materia va a ser, es teórica, vamos a tratar de que sea un poco práctica también. Mi idea era que en el primer examen, que va a ser más o menos primeras semanas de mayo, a la materia la dividí en dos módulos, en dos partes, en dos bloques, por así decirlo. Y cada bloque tiene 3 unidades. Sí, cada bloque tiene 3 unidades. Y en esas, o sea, en el primer examen vamos a ver el bloque 1, ¿sí? Y en ese examen lo que yo lo pensé como un examen teórico, escrito, y que sea, no que yo les pregunte qué es el liderazgo, o sea, no preguntarle cuestiones
conceptuales que siento que no los van a ayudar demasiado en su carrera, ¿sí? Lo que intento es tratar de relacionarlo siempre con lo que ustedes en lo que ustedes se van a desempeñar o en lo que ustedes se desempeñan actualmente. Y lo que lo que pienso para este primer examen que vamos a tener es que sean preguntas un poco más de relación, de desarrollo, pero de relación entre conceptos, o de abordar les doy un ejemplo de algo y ustedes lo abordan, lo vamos a ir viendo más adelante con esto de estudios de caso y qué sé yo. Más que nada, en ese plan, yo más cuando voy dando las clases, voy diciéndoles, fíjense, esto puede ser una pregunta de examen, podría ser que las preguntas de examen vayan por este lado, si yo les pregunto esto, ¿sí? Vayan anotando esas cosas. No digo que voy a preguntar exactamente eso, pero que las preguntas más o menos tienen esa línea, ¿sí? No qué es tal cosa, sino vincular o en qué se relacionan tal cuestión con tal otra o por qué es importante para el desarrollo de un analista de sistemas eh, conocer estas cuestiones, ¿sí? Y muchas veces lo que sucede en esta materia, quizás, no sé si ustedes calculo que no les pasa en tantas materias, pero lo que sucede es que a veces una pregunta no tiene una única respuesta o un problema no tiene una única forma de abordarlo, o sea, una única solución, y que tiene que ver con la impronta, la subjetividad que le da cada uno. Esto no quiere decir chamullo y está todo bien. Obviamente que siempre tiene que estar basado en la teoría que vemos, pero digamos que tiene como una flexibilidad y que ahí va en el desarrollo de ustedes y en el desempeño de ustedes. Básicamente esta materia se trata de solucionar problemas, ¿sí? Problemas de tipos de equipo, ¿sí? Cuestiones que suceden en los equipos. Muchas veces, seguramente les va a pasar que cuando vayamos en el desarrollo de la materia, van a ir viendo que son problemas o cuestiones que a ustedes en sus trabajos quizás les sucedieron o les suceden, ¿sí? De eso un poco se trata. O sea que no es un tema, unos contenidos que ustedes están acostumbrados a ver, porque no se trata de los sistemas en sí, de la informática en sí, de la tecnología de información y comunicación, pero no es que vienen con conocimiento cero, porque ya en el desempeñarse en algún tipo de organización, ya seguramente tuvieron algunas de estas cuestiones y quizás sin darse cuenta o sí dándose cuenta, solucionaron ciertos problemas. Entonces, bueno, más o menos eso. Bueno, el primer parcial, esto de que dividí la materia en dos partes y bueno, esto, el segundo examen. El segundo examen lo pienso más. Como que ustedes se junten en grupitos de dos por la cantidad que son. Lo suelo hacer de 3 o 4, pero grupos de 2 o como mucho 3. Para abordar un problema en sí, ¿sí? Para solucionar una cuestión en sí, desde cero. Y eso lo expondrían. Que me parece que, o sea, oralmente, ¿no? Creo que es una manera de un poco mechar los contenidos de la materia, los objetivos de la materia, así que es a ustedes brindarles herramientas para solucionar cuestiones de equipos, para abordar las distintas, en todo el espectro de lo que es la comunicación organizacional, las distintas formas, distintas estrategias para solucionar ciertas cuestiones. Y bueno, y así es como vamos a ir abordándolo, tratando de ir aplicando distintos casos, situaciones tipo empresa, ¿sí? Y siempre, obviamente, en el área de ustedes, ¿sí? Vamos a tratar de hacer actividades en grupo, que sea un poquito más dinámica. La segunda parte, sobre todo, una buena parte antes del primer parcial, pero sobre todo la segunda parte,
esto de hacer simulaciones en equipo, etcétera. Y bueno, y aplicar lo que sería todos los contenidos teóricos. Digamos que la primera parte es más teoría, la segunda parte es más aplicación de esa teoría, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Bueno, intentando solucionar conflictos dentro de un equipo de distintas situaciones cotidianas o situaciones de carácter más estratégico, lo que sería más a largo plazo, cómo repartir tareas, cómo dar ciertas órdenes o recibirlas, ¿sí? Cómo hacer un seguimiento de las distintas actividades. Vamos a usar distintas herramientas, sobre todo para esto de seguimiento. Y bueno, el segundo examen entonces va a ser así. Ustedes van a exponer. Es lo que, digamos, en el ideal sería así. La materia es promocionable. Si ustedes tienen 7 en el primer parcial, 7 en el segundo parcial, no van a final. Si anotan a final, obviamente, como ya saben. Ya esto seguramente la tienen clarísima. Si tienen de 4 a 6, inclusive, van a final. Y si en uno de los dos o en los dos tienen desaprobado, menos de 4, van a recuperatorio. El recuperatorio va a ser del primero, del segundo o de ambos. ¿Sí? Se puede hacer, puedo llegar a ser un recuperatorio integrador. Ojalá que nadie lo necesite, pero no habría problema con eso. Bueno, en resumen, el primer examen va a ser escrito, el segundo va a ser tipo trabajo práctico, lo van a entregar previamente y después lo van a exponer, ¿sí? Y voy a tener, obviamente, como es una materia en la que vamos a hacer trabajo en equipo, resoluciones de caso, etcétera, voy a tener en cuenta el trabajo en clase, ¿sí? Sobre todo eso, no los quiero cargar tanto con temas trabajitos prácticos, porque si bien sirven, obviamente que si veo que alguno tiene 6 y 7, 6 en el primero, 7 en el segundo, o viceversa, y puede llegar a promocionar, obviamente que ahí un trabajo práctico, una breve exposición de algún tema para que promocionen, ¿sí? Mi idea es que promocionen, mi idea es que le vaya bien, mi idea es que esta materia no sea una carga. Por eso, si bien a mí me sirven un montón el tema de los trabajos prácticos para ir viendo cómo ustedes van trabajando, sé que a esta altura de la carrera, con las responsabilidades que ustedes deben tener, seguramente todos trabajan. Eh, Entiendo que quizás a veces es un poco tedioso, ¿sí? Solamente si les sirve y si los ayuda. Bueno, como saben también el instituto nos pide el 75% de asistencia, que ahora voy a pasar a tomarles asistencia, por si alguno se tiene que ir antes. Y bueno, eso, básicamente, tanto el primer examen como el segundo va a ser, no si ustedes pueden repetir la teoría o pueden decirme de memoria un concepto, sino que si pueden entender ese concepto y aplicarlo y analizar situaciones, intentando resolver un problema en base a ese concepto o a esos conceptos, ¿sí? Con el tema segundo examen, o sea que va a ser un trabajo práctico, ¿no? Y la cuestión de la IA. Yo no tengo problema en que usen IA, no está mal, siempre que se use como apoyo, ¿sí? Ahora, ustedes pueden usarlo para hacer cierta corrección en el trabajo práctico. Si yo aparte les doy un trabajo práctico, lo mismo, esto también aplica para eso, pero después, si en la exposición del trabajo ustedes no saben vincularlo, no saben aplicarlo, ahí, digamos, lo voy a anotar y va a ser negativo para ustedes nomás. Así que está bien que usen la IA, pero no para que les haga todo el TP, ¿sí? Dale, perfecto, profe. Bien.
después, no sé, creo que no me olvido de nada respecto de lo que es la materia en sí. Bueno, si tienen alguna duda, consulten. Bueno, el tema del horario de, de arranque de las clases. En general estas clases, bueno, como todas las cursadas de ustedes, o la mayoría, van a ser todas virtuales y los exámenes presenciales, inclusive el final, obviamente. A usted, yo creo que lo mejor siempre en la primera clase es acordar el horario, porque es muy... eh, varía mucho de curso a curso. Quizás hay cursos que prefieren empezar a las 6:30, hay cursos que prefieren empezar a las 7, 7:30. Yo no tengo problema. Más o menos las clases van a ser de 2 horas como mucho, si es un tema muy largo, 2 horas y media, pero no quiero tenerlos sentados enfrente de la pantalla 3 horas. Eh, pero no sé si les parece que empecemos a las 7, digo por sus temas de sus trabajos y horarios de llegada, no sé si alguno está en viaje en este momento, la idea es que más o menos lo que la mayoría prefiera, ¿sí? Así que si quieren, vayan abriendo sus micrófonos, díganme si 7, o sea, si a las 7 está bien, unos minutos después de las 7, unos minutos antes, qué es lo que prefieren. Si es a las 7, por ejemplo, va a ser hasta las 9, si es 7:15, va a ser hasta las 9:15, aprox, más o menos. Según el tema, pero más o menos. A mí a las 7 me viene bien, profe. A ver. Sí, también a esa hora, a las 7 también. Bien. ¿Los demás? O en el Me chat. parece bien, Pam. Sí, está perfecto. Bueno, quedamos a las 7. Si alguno no le parece, no puede a esa hora, escriba en el chat o me dice. Bueno, respecto de cuestiones de la materia así en general, no del contenido, ¿alguna duda, algo que me quieran preguntar? Igual si se les ocurre después la duda, me preguntan después, pero hasta ahora vamos bien. Sí, por ahora sí, profe. Bien. ¿Los demás? Bien. Por mi parte, sí. Bien. Bueno. Paso a compartirles pantalla, una breve introducción de lo que es la materia. Lo que primero vamos a ver es el concepto de liderazgo, que es lo más amplio. Probablemente ustedes ya lo conozcan, ya sepan de qué se trata, pero vamos a repasarlo un poco y a ponerle, digamos, contenido académico específico al concepto este, a la palabra liderazgo, ¿no? A ver, vamos a compartirles. Bueno, como en términos bien generales, ahí les puse el concepto de liderazgo, que es una persona que es capaz de influir en un grupo de personas. Influirlo quiere decir motivarlo, coordinarlo, guiarlo para que cumpla determinados objetivos. ¿Sí? En este caso, esos objetivos de los que estamos hablando son objetivos organizacionales, objetivos de la empresa. Entonces, siempre cuando estamos hablando de liderazgo, hablamos de algo que
atraviesa a los distintos departamentos, a las distintas gerencias de todas las organizaciones. En general, suele haber en los equipos una figura de líder, que esa figura, vamos a ver más adelante, que no siempre está vinculada a la figura de jefe, que a veces sí coinciden, pero a veces no son la misma. Entonces, también sucede en cuestiones académicas, estudiantiles. Suele haber quizás en los grupos, en equipos, quizás en la modalidad de ustedes que es virtual y es quizás menos, existe menos coordinación entre grupos y equipos, no tanto, pero suele haber en todos los aspectos. Acá siempre vamos a estar obviamente focalizados en lo que es organizacional, si ya sea público o privado. Entonces, cuando hablamos de líder, es una persona que realiza una influencia real sobre otras personas. ¿Para qué? Para que trabajen en conjunto hacia un objetivo particular o hacia un conjunto de objetivos particulares. Bien. A ver si... Bueno. Entonces, cuando existe una figura de líder, existe una figura que lo que hace es coordinar distintas personas, hasta también se puede hablar de distintos equipos, para alcanzar distintos objetivos, ¿sí? En términos generales, podemos decir esto que decíamos recién, que es influir, coordinar, guiar, ¿sí? Siempre va como en la misma línea, coordinación de personas. Esto es siempre, digamos, se ve desde el punto de vista que no es lo mismo un grupo de personas que son un grupo en sí, pero no un equipo, son dos cosas distintas. Un equipo es un grupo de personas que tiene el mismo objetivo y que va hacia el mismo lado, ¿sí? Y un grupo son personas que pueden estar físicamente o virtualmente, digamos, en el mismo lugar, pero trabajando individualmente, ¿sí? Si hablamos de equipo, siempre o en general estamos asumiendo que hay una figura de líder, ¿sí? Entonces, va a ir orientando y alineando esos esfuerzos individuales de las personas. Va a ir haciendo que ese trabajo individual se transforme en un trabajo grupal. Esas tareas cotidianas individuales se transformen en tareas que persigan un objetivo o unos objetivos comunes por esos individuos. Entonces, acá es donde entra el concepto de visión, ¿sí? Cuando seguramente habrán escuchado, la visión de la empresa es, bueno, es lo que la empresa quiere o lo que el equipo quiere a futuro. Entonces, se dice que una persona que es líder no solamente que va a organizar las tareas o organizar el presente, sino que también va a proyectar hacia dónde ir hacia el futuro. Y esa es la visión de la empresa, ¿sí? Bien. Ahí es donde les puse proyecta hacia dónde ir. También esto de orientar y alinear los objetivos, ¿sí? Los objetivos, los esfuerzos individuales, ¿sí? Esto de que no es lo mismo un equipo que un grupo de personas. Bien, seguimos. Bueno, acá hay varias definiciones. De estas definiciones yo tomé, digamos, por eso las puse en referencia, porque tomé a estos autores y saqué una fundamental, digamos, que es más o menos la que vamos a usar a lo largo de la
de la materia, pero brevemente, para que sepan, esto no es para que se lo aprendan, pero estos dos autores dicen que es la capacidad de influir en un grupo para el logro de una visión o conjunto de metas. Bueno, esto, acá me pareció importante a este concepto rescatarlo porque introduce la idea de visión, ¿sí? Esto que les decía recién, la visión de la organización es hacia dónde quiere ir la organización. O sea, no solamente que va a coordinar las cuestiones del presente, sino que va a proyectar hacia dónde ir, ¿sí? Por eso me pareció importante. Y este otro concepto dice proceso mediante el cual un individuo influye en un grupo de individuos para lograr un objetivo común. O sea, acá aparece algo que me parece clave, que es que el liderazgo no es algo estático, sino que es un proceso. Se va construyendo en la interacción con otros. Y de estas definiciones vamos a tomar 3 cuestiones importantes. Que el liderazgo va a implicar que una persona tiene influencia sobre el equipo, no imposición. Y ahí está la diferencia entre un jefe y un líder. Ahí está, digamos, la primera diferencia, hay varias. O sea, el jefe es la autoridad formal, es la persona designada para que el equipo, el grupo de personas responda a las bajadas de línea, las órdenes que da, ¿sí? El líder es la autoridad informal, hace que uno esté motivado, en la teoría, a cumplir con esas metas, con esos objetivos, ¿sí? La segunda cuestión es que siempre se da en un contexto grupal, ¿sí? Esto que les decía de los esfuerzos individuales, si no tienen digamos, si no están englobados por un equipo, no puede existir el liderazgo ahí, ¿sí? Entonces, siempre estamos hablando de contextos de varias personas. Y tendientes a el logro de objetivos en conjunto, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de una mera relación personal, sino que tenemos objetivos en común, en este caso, la rentabilidad de la empresa, solucionar X problemas. Bueno, ahí es donde aparece esta figura de líder. Bien. Acá les puse lo que sería el rol o las funciones, para que se entienda que no es una persona que da órdenes, sino que es un poco más amplio o más complejo porque va a organizar, va a coordinar, va a intentar influir en la comunicación, resolver problemas. Entonces, el primero, la organización del trabajo. Creo que adentro, sí. Cuando hablamos de organización de trabajo, claramente es cuáles son las tareas que se van a desarrollar, quién va a desarrollarlas y cuál va a ser el orden de desarrollo de esas tareas. Esto que implica entonces, esto es lo que se le llama delegar tareas, ¿sí? Que quizás es un poco complicado y es probablemente uno de los conflictos más comunes, esto de la delegación de tareas, de saber a quién se le da la tarea y de delegar la tarea en sí. Muchas veces sucede que no se delegan tareas y a veces ahí todas las demás funciones, motivación, toma de decisiones, resolución de conflictos, se ven afectadas por eso, ¿sí? Con esto de organización del trabajo se mejora claramente la eficiencia, ¿sí? Hay
tareas divididas, hay responsabilidades asignadas a cada uno, hay tiempos y se supone que es de las mejores maneras de que esas cuestiones no fallen. Después, en la comunicación, acá no hay demasiado que explicar, pero básicamente es esto de aclarar dudas, evitar conflictos que tengan que ver con mala comunicación, malentendidos, y la mera transmisión de información, ¿sí? Desde arriba, o sea, desde quien esté arriba del líder o desde quien esté a los costados, en otros departamentos, ¿sí? Bien. El tema de la motivación, que también es una cuestión importante, no solamente coordinar tareas, sino intentar generar compromiso, que es muy difícil, en los demás, ¿sí? Quizás esto de reconocer logros e intentar fomentar un buen clima, la pata social, digamos, de lo que es el trabajo, influye mucho en la motivación. Si no es lo mismo si voy a trabajar en un lugar en donde hay mal clima, que si voy a trabajar en un lugar un poco más relajado, donde no hay alguien que esté mirando a ver si hago lo que yo ya sé que tengo que hacer, ¿sí? Esto de quizás generar un poco más independencia en los demás. Pero bueno, básicamente la motivación tiene que ver con esto de la gestión emocional, ¿sí? Bien, la toma de decisiones. Alguien que lidera un equipo claramente tiene que saber analizar las distintas situaciones, evaluar cuáles son las alternativas posibles para resolver o para abordar o para mejorar una situación y en base a eso decidir, ¿sí? Entonces, muchas veces la toma de decisiones puede ser consensuada entre lo que opine la mayoría, porque quizás amerita, ¿sí? Quizás tiene que ver con lo anterior. Si yo hago parte todo el equipo, siendo líder, hago parte de todo el equipo de la decisión, probablemente estén un poco más motivados para realizar después esas tareas que son asignadas en base a esa decisión que yo tomé. Si yo lo decido de forma unilateral, probablemente no lo comprendan bien. Y sí hay muchas veces que hay que decidir de forma unilateral, porque así amerita la situación. En ese caso, volvemos al anterior, comunicación, comunicar. Esto se decidió porque, ¿sí? Esas cuestiones. Después, tema resolución de conflictos, que esto es como lo último que nosotros vamos a ver en los contenidos. Acá cuál es el rol o la función del líder, intentar mediar, ordenar y evitar que los conflictos, ya sean interpersonales, ya sean del desarrollo de la tarea o de las tareas en sí, afecten al trabajo, ¿sí? Muchas veces las cuestiones que afectan al trabajo no son cuestiones en sí de la tarea, en sí del trabajo, de lo que estoy desarrollando. Son quizás cuestiones interpersonales, ¿sí? Y esto también tiene que ver con la motivación. Si como figura de líder no intento resolver esos conflictos o no estoy atenta a esos conflictos, probablemente el equipo pueda caer en desmotivación y ahí ya va arrastrando problemas, ¿sí? Bien, hasta acá vamos bien, es muy aburrido. A ver. No, profe, está bien. Estamos bien, ¿se entiende? ¿Lo ven más o menos cotidiano esto? Sí se entiende, profe, por ahora se entiende todo. Bien. Bueno, sí. No, que te iba a decir que es muy el día a día. Muchas veces ya, o sea, en muchas situaciones
uno pasa eso, aunque no se da cuenta, Sí, que tiene sí, que sí. lidiar así. Muchas veces también esto, por eso está y por eso existe esta materia, porque ustedes como ya yo les aviso, yo les doy clase como si fueran profesionales a mi mismo nivel, al nivel de los docentes que ustedes tienen, porque para mí ya lo son, porque es una cuestión de un par de materias, de un par de meses, de acreditación de un par de saberes, o sea, quizás, no sé si lo dimensionan o no, pero a veces uno con el correr de la cotidianidad y de los días, un par de parciales y un par de finales que rinden y ya eh, están, digamos, para continuar estudiando o frenar un poco y después seguir digamos, pero son profesionales, ¿sí? Entonces, intento dar las clases y dar la visión, digamos, la mirada que le doy al contenido como si lo fueran. Entonces, cuando se abordan estos contenidos, digamos, en el programa de ustedes y lo tienen como obligatorio, digamos que no pueden escapar de estos contenidos, porque les va a tocar, si ya no les tocó, les va a tocar esto de ser líderes de un equipo, de solucionar conflictos, y muchas veces uno lo hace medio por inercia, medio con la experiencia de lo que viene con cuestiones de ser estudiante o cuestiones del mismo trabajo. Y está bueno tener esta base que más o menos nos diga, en este caso, lo más indicado es ir por este lado, intentar solucionarlo de esta manera. En este otro caso, si tenemos un problema de comunicación, intentar solucionarlo de este otro problema, de esta otra manera, digamos. Vamos a ver que no hay una única manera, como les dije, y siempre, a pesar de que tengamos esta base y esta teoría, es la impronta que uno le da y es la visión que uno tenga tanto del equipo como de la organización, porque esto es muy general. Después hay que adaptarlo y hay que abordarlo de distintas maneras según el contexto en el que estemos. No es lo mismo que yo quiera solucionar uno de estos conflictos en una empresa con 500 personas, no digo que el conflicto sea de 500 personas, sino que la empresa sea una empresa, una grande empresa, que estemos hablando de una pyme, que estemos hablando de un emprendimiento que yo tenga particular con un grupo de personas. Mismo viéndolo desde el punto de vista de los clientes, ¿no? No es lo mismo si yo tengo X cantidad de clientes, si son siempre los mismos, si los clientes van cambiando y es una empresa grande que no lleva un registro de mi público objetivo y así, sucesivamente. Hay que adaptarlo y eso es la impronta de cada uno de ustedes, es lo que va a dar digamos, esto de la toma de decisiones. A ver, ¿qué decido? ¿Qué es mejor? ¿Abordarlo de esta forma, de esta otra forma? Bueno, más o menos en esa misma línea vamos a ver los tipos. Acá tenemos estos tipos de liderazgo, hay muchos. Vamos a ver otros más adelante, pero estos son los clásicos. Es como cuando se define el liderazgo en lo que es administración, gestión en general, los clásicos son estos tres. En principio, el liderazgo autoritario, bueno, que acá no les puse nada, vamos a volver para atrás, pero el liderazgo autoritario, básicamente, como se lo deben imaginar, la persona que es líder decide todo de manera unilateral, como les decía recién. Toma decisiones en base a lo que considera, ¿sí? Personalmente y unilateralmente, y controla fuertemente al equipo. Esto podemos decir, ¿está bien? ¿Está mal? No.
Acá nunca vamos a decir que algo está bien o algo está mal, sino que aplica o no aplica a situaciones. Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista de las ventajas. ¿Cuál es la ventaja de tener un líder que decida que tenemos una rapidez en todo lo que es la línea de producción, la línea de servicio? ¿Sí? Decidió y se hace esto. Listo. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, se los adelanté hace un rato, esto de la posible desmotivación. ¿Sí? Si yo no soy parte de la decisión, probablemente no me vea involucrado, no me sienta parte, no tengo un sentido de pertenencia con esas cuestiones, entonces tengo poca participación y probablemente esté desmotivado. Esto hablando desde el punto de vista de que siempre se toman ese tipo de decisiones en un equipo. Como les digo, muchas decisiones necesitan ser tomadas de esta forma. Muchas otras no. Muchas otras necesitan ser tomadas desde el punto de vista del liderazgo democrático, que es el de al lado, por ejemplo, que, como lo podrán imaginar, es cuando el líder consulta al equipo e intenta fomentar la participación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se genera como ventaja? Si vamos a verlo desde el punto de vista de ventaja y desventaja, se genera mayor compromiso. Pero las decisiones que se tomen, en general, van a ser más lentas, ¿sí? Porque voy a involucrar a todo el equipo. Entonces, obviamente va a haber un ida y vuelta. Obviamente va a haber un o unos que no opinen igual que la mayoría y que se tenga que llegar a un acuerdo, ¿sí? Y el último, el laissez-faire, que el líder va a delegar mucho, al contrario que el liderazgo autoritario, va a delegar y va a supervisar poco. Entonces, las decisiones en general las va a tomar el equipo. Eso puede llegar a generar una especie de desorganización porque no hay una figura que más o menos vaya guiando, coordinando, como decíamos al principio, ¿sí? Los esfuerzos individuales. Van a ser esfuerzos individuales intentando intentando resolver cuestiones que están dadas, objetivos que están dados. Además, este líder supervisa poco. Entonces, hay una cuestión que puede llevar a la desorganización. En ciertos contextos, en ciertos otros, lo que genera es algo positivo y es autonomía. Yo ya sé lo que tengo que hacer, no hay una persona atrás mío diciéndome qué, cómo, cuándo tengo que entregar estos objetivos resueltos, estas cuestiones, estas tareas. Yo ya lo sé hacer. No necesito que me enseñen ni me estén atrás. Entonces, eso genera autonomía. ¿Sí? Estos tres son los estilos más, como les decía, los más clásicos, los más generales, y desde ahí se desprenden los demás. En lo que suelo decir siempre es que no hay un estilo de liderazgo que sea bueno o malo, como les dije recién, y todo va a depender del contexto. Cómo yo aplique o qué es lo que yo aplique, qué estilo, es de lo que yo crea en base a mi conocimiento, en base a mi experiencia, que crea que es lo mejor. ¿Sí? Ejemplo, hace un rato les dije, ¿a qué hora les parece mejor que empiece la clase? ¿Sí? Lo doy con un ejemplo así. Si yo siento que, en este caso, aplicar esto de a qué hora les parece mejor, es lo más adecuado porque realmente yo quiero que se conecte la mayoría, que se conecten todos en realidad. Entonces, yo hago un esfuerzo de conectarme a la hora que se conecta la mayoría para que estén todos, para que todos puedan cursar, para que nadie tenga alguna cuestión con el trabajo que por 15 minutos, que por media hora se quede sin cursar la materia. Ese es el objetivo. Entonces, en base a ese objetivo, decido
abordarlo desde un punto de vista democrático. Bueno, ¿todos estamos de acuerdo que a las 19? Ok, entonces empezamos a las 19. Ahora, si yo estoy viendo qué voy a tomar y cómo voy a tomar en el examen parcial, eso lo decido yo de manera autoritaria y unilateral. No es tan así porque lo decido en base a los contenidos. Pero hablando de la relación ustedes-nosotros, lo decido yo. Entonces, si yo tengo distintas situaciones, tengo el mismo grupo de personas y con el mismo grupo de personas, para la misma materia, para el mismo día, aplico 2 estilos de liderazgo distintos en distintas situaciones. ¿Sí? Un ejemplo quizás tonto, simple, pero para que más o menos se lleve a la práctica y seguramente ustedes puedan llevar a la práctica cuestiones de ustedes, ya sea ustedes como líder o pensando en quién lidera los equipos o el equipo del que ustedes forman parte en sus trabajos. Bien, acá vamos a pasar rápido. Bueno, y esto nos lleva, esto de cuáles son los estilos que se aplican, por qué es mejor aplicar los distintos estilos de liderazgo según la situación y adaptarlo a el concepto de liderazgo efectivo, ¿sí? Lo que decimos es que, como les puse ahí, un liderazgo efectivo no es el que usa siempre el mismo estilo, ¿sí? Sino el que se adapta. El líder que tiene que hacer, intentar leer la situación y actuar en consecuencia. ¿Qué es lo mejor en este contexto? ¿Qué es lo mejor en términos de qué es lo que me va a ayudar a cumplir el objetivo? ¿Sí? Volviendo al ejemplo anterior del liderazgo democrático, ¿qué es lo que me va a ayudar a cumplir el objetivo de que ustedes se puedan conectar a la mayoría de las clases? Acordar el horario. ¿Qué es lo que me va a ayudar a cumplir el objetivo de que ustedes se vayan con la mayor cantidad de saberes de la materia al final del cuatrimestre? El liderazgo autoritario, que yo diga, se ve este tema, se ve este y en este orden y se toma esto. De esa forma hago que el objetivo de que ustedes se vayan con la mayor cantidad de contenido se cumpla. ¿Sí? Y, como dije recién, que ustedes se conecten a las clases se cumple con otro tipo de liderazgo, para mí. Quizás no. Distintos docentes lo resuelven de distintas formas, ¿sí? Y pueden llegar al mismo objetivo o no. Depende de la materia, depende de la cantidad de alumnos, depende de 1000 cosas. Bueno, entonces, les dije, no se utiliza siempre el mismo estilo. El líder efectivo es el que intenta leer o ajustarse o adaptarse según el nivel de experiencia del equipo, el tipo de tarea y el contexto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esto que decíamos recién, vuelvo atrás, de no se utiliza siempre el mismo estilo. ¿Por qué? Porque se intenta adaptar en general, en términos generales, ¿sí? Al contexto, al tipo de tarea que se hace, al nivel de experiencia del equipo, al objetivo en sí, ¿sí? Al objetivo que quiero cumplir. Bien. Entonces, con esto sabemos que un líder que es efectivo, o sea, un líder que va a aplicar los distintos estilos de liderazgo según el contexto, es esto justamente, esto que acabo de decir, que no actúa siempre igual, que analiza lo que es el contexto y que adapta la forma en que va a coordinar el equipo según el objetivo que se quiere cumplir. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a las tareas. ¿Cuáles son las tareas del líder? Porque más allá del estilo que yo decida para cierto objetivo,
para cierta tarea, siempre hay unas tareas fundamentales, se le llama, que el líder tiene que cumplir para que los objetivos se cumplan y para que el equipo funcione correctamente. Entonces, yo ahí les puse lo que serían las principales, ¿sí? Más o menos que se adaptan a todos los contextos, a todas las tareas, a todos los trabajos, que básicamente estas tareas lo que van a hacer es permitir que el trabajo se ordene, como habíamos dicho en un principio, la organización del trabajo, y asegurar que se avance hacia esos objetivos, se cumplan o se avance hacia esos objetivos. Primero, que los objetivos que defino como líder, y esto está en orden de cómo se desarrollaría un equipo, ¿no? Que los objetivos estén claros. Si yo comunico, y ahí está el rol, ¿no? El rol del líder, volvemos a lo de recién. Si yo comunico efectivamente, hago que todo el equipo sepa hacia dónde vamos, ¿sí? El qué. En segundo lugar, vamos a hablar de el cómo, ¿sí? Esos objetivos que quiero cumplir, ¿cómo los voy a hacer? ¿Cómo los voy a desarrollar? Bueno, haciendo estas y estas y estas tareas. Y después, cuando yo defino cuáles son las tareas, lo que hago es delegar. Vos vas a hacer esto, vos vas a hacer estas otras, vos vas a entrar en esta parte, ¿sí? Una vez que ya están todos los roles y todas las tareas asignadas, el líder en general puede estar desarrollando tareas también, obviamente, pero en paralelo tiene que ir supervisando que esos objetivos se vayan cumpliendo, esas tareas se vayan desarrollando, ¿sí? Para esto sirve mucho esto que llamamos feedback, el ida y vuelta, ¿no? La retroalimentación entre el equipo y el líder. Entre el equipo y otro equipo que trabaje en serie, en conjunto, ¿sí? Que sea parte del mismo proceso, otro u otros. ¿Sí? Hablo de otros departamentos o el mismo departamento. Y después, coordinar al equipo, esto más o menos en la misma línea que tener este feedback, esta retroalimentación. Y una vez que, digamos, este feedback lo que me va a permitir es identificar cuáles son las cuestiones a ajustar o a desarrollar si es que no se pudieron desarrollar. Y ahí es donde voy a identificar cuáles son los problemas de todo ese proceso que yo desarrollé, de estos objetivos, de esta planificación del trabajo, dónde es que falló o dónde es que pudo haber fallado, intentar resolver esos problemas y volver al inicio, ¿sí? Entonces, con esto voy a ordenar más o menos el trabajo. Y esto es más o menos, es un punteo de pasos que se adapta a casi cualquier tarea, casi cualquier equipo, ¿sí? En general se, se trabaja de esta forma, ¿sí? Y si se trabaja de esta forma, se trabaja más ordenado, más claro y probablemente se llegue más rápido o más posiblemente a los objetivos. Bien. Esto va a servir mucho para el trabajo práctico que van a hacer, estos puntitos de definir los objetivos, planificar, los va a ordenar para ir desarrollando e ir resolviendo problemas. Bien. Entonces, acá como características, ¿cuáles serían características que tiene una persona que es líder de un equipo? Por mencionar algunas,
esto es I-O, ¿no? O sea, tener una comunicación clara, por esto que decíamos de definir los objetivos, ¿sí? Si yo voy a definir los objetivos y los objetivos tienen que ser claros y los demás me tienen que entender qué es lo que se quiere lograr, yo tengo que tener comunicación clara. Tengo que tener, además de comunicarme yo, a la inversa, capacidad de escuchar al resto. Por esto que decíamos del feedback, de coordinar al equipo, ¿sí? Capacidad de decisión, esto que hablábamos de la toma de decisiones, organización, adaptabilidad, responsabilidad, planificar el trabajo, asignar tareas, sí, tiene que ver con esto. Y hay una cuestión que es esto que yo les decía hace un rato de ustedes pueden tener los contenidos, pueden tener los conceptos, el librito, pero después ustedes van haciendo, les van dando a la resolución de conflictos su impronta. Van diciendo, bueno, esto para mí lo mejor es abordarlo desde este punto. No, bueno, para mí es mejor abordarlo desde este otro punto. ¿Sí? A esto le llamamos, en lo que es administración, gestión, inteligencia emocional o gestión emocional. O sea, una persona que es líder de un equipo simplemente no tiene que coordinar tareas, que ya es un trabajo bastante arduo y comprometido, ¿sí? Porque yo le tengo que decir a los demás qué es lo que tienen que hacer y tengo que intentar hacerlo de la mejor manera para que esa persona esté motivada, ¿sí? Y para que esa persona quiera hacerlo y esté de acuerdo con que hacer eso es lo mejor para la consecución de los objetivos. Sino que también gestionar estas emociones, intentar que realmente esté motivada esa persona. Es una cuestión bastante difícil en los equipos. Justamente la cuestión de la motivación y la cuestión de la gestión emocional, al ser tan subjetivo y al no tener una guía de pasos que se pueda seguir es una cuestión muy compleja. Entonces, ahí yo les puse como frase que el liderazgo no es solo una cuestión de autoridad, sino de influencia, adaptación y trabajo con otras personas. O sea que ahí es donde intento diferenciar el jefe del líder. Un buen líder no es el que manda, sino el que logra que un equipo funcione, alcance los objetivos en conjunto, crezca, ¿sí? Se vea motivado. Esto como para introducir a los conceptos, no mucho más, porque entiendo que seguir ahondando en la cuestión de liderazgo y de los tipos de liderazgo, lo que sería el rol y las características de un líder, etcétera, es un poco que se vuelva engorroso y me parece que esto es lo central que tienen que saber para poder desarrollar el resto, ¿sí? No vamos a ser expertos en liderazgo ni mucho menos, sino que vamos a utilizarlo para, ¿sí? Esta materia la vamos a tomar como un medio para poder gestionar ciertas cuestiones. Ciertas cuestiones que no tienen que ver con el análisis de sistemas en sí, con la programación en sí, con lo que ustedes desarrollen. Y hablando un poco de lo que ustedes desarrollan, me gustaría más o menos saber, como para tantear el público, el alumnado en sí, si ustedes en este momento están trabajando, y si están trabajando de lo relacionado con IT, TICs y sistemas. También para aprovechar esta clase para conocernos un poco y también yo poder abordar la materia desde la forma que más les sirva a ustedes, que es lo que me interesa. No sé si alguien quiere animarse y ser el primero que active el micrófono. O la primera.
Profe, ¿podría repetir? No entendí, ¿es presentarnos? Sí, más que nada para saber si ustedes están en este momento trabajando, si están trabajando en cuestiones relacionadas con GTIC, IT, sistemas, como para tantear a ver o sea, en qué anda más o menos el curso y desde dónde podemos abordar la materia si hay que ir a cuestiones más, no sé. No, profe, yo por mi parte no trabajo en nada de eso. La verdad busco trabajo, pero no encuentro nada. Bien, y en este momento estás trabajando, pero no de sistemas. No, no, ni siquiera ningún trabajo tengo. Lamentablemente estoy tratando de conseguir trabajo, pero no encuentro ninguno. Bien. Lucas, bien, también lo mismo que Iván. A ver, me gustaría que, ya que somos poquitos, hablen todos. Voy nombrando. Fernando, Sí, ¿qué tal, profe? Yo estoy actualmente sí trabajando eh, para el área de sistemas. Soy tester QA. bien. ¿Y estás trabajando hace poco, hace un par de años? No, no, hace nada. Oficialmente entré hace 2 semanas. Ah, bien, felicitaciones. Gracias. Bien, bien, bueno, Pero sí, arrancando, bien. claro, sí, sí. Bueno, Gracias. éxitos. Gracias. A ver quién sigue. Danilo, Sí, actualmente estoy trabajando en vendedor de un almacén. bien, Por el momento nada relacionado a la carrera, pero bien, estoy bien, estoy buscando. perfecto. Bueno, por ahora no demasiada experiencia en el sector. Bueno, nos va a servir como para ir abordando cuestiones. Voy a intentar de que los casos sean eh, más o menos situaciones que suelen suceder en equipos de IT. Quizás eso pueda colaborar un poco y se pueda aportar desde ese lugar en la materia. Pero bueno, seguimos. A ver, Fabricio. Hola, ahí va. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Yo actualmente justo cambié los cargos, trabajo en la docencia, Bueno, en escuelas técnicas. Justo ahora no estoy dando clases, pero estoy afectado en un colegio en soporte técnico y en otro en oficina de alumnos, más administrativo, con papeles, bien. carpeta de... Bueno, qué bueno, qué bien. Otro docente. Gonzalo, Hola, buenas. ¿cómo va? ¿Todo bien? No, yo no trabajo en nada de IT, solo trabajo en un almacén familiar, pero nada relacionado a lo que sé. Bien, perfecto. Bueno, como Danilo. Hanna, Hola, hola. eh, yo trabajo en ventas, pero algo relacionado a la tecnología por ahora no. Ando buscando. Perfecto. Bien. Eh, Lautaro, Sí, presente, profe. sí, estamos diciendo más o menos en qué Sí, trabajamos. yo no trabajo todavía en nada relacionado con sistema. Soy profesor de boxeo en un club de barrio y, y aparte trabajo para el gobierno de la ciudad como auxiliar de portería. Bien. Eh, Lucas, Lucas Álvarez, ¿Qué tal, profe? ¿cómo Eh, va? bien, en mi situación no estoy trabajando de nada. Actualmente solamente estudio. Estudiando. Bien, perfecto. Lucas Guevara, Creo que Lucas no tenía micrófono, profe. ah, sí, sí, ya había dicho él, sí, que estaba estudiando. Bien. Eh, ¿Quién más? Luciana, Hola, buenas noches.
Buenas noches. Con respecto a lo laboral, yo siempre trabajé y actualmente trabajo como personal administrativo, o sea, por el momento nunca trabajé en lo que tenga que ver con sistemas y informática. Bien. Perfecto. Marcos, Presente, profe. sí, estamos acá hablando sobre los trabajos que tienen ustedes, si tienen alguna experiencia en el sector de TICs, IT, tecnologías. Sí, profe, no, yo soy responsable de garantías de una empresa de calefacción. No, lo único, lo parecido a IT, digamos, son los proyectos propios que estoy haciendo, armando un portafolio, pero no, nada, no estoy trabajando en esa área. Bueno, pero un portafolio de qué cuestiones de TICs, digamos, de tecnologías, tienen que ver. Claro, claro, exactamente. Todo lo que aprendimos en estos años lo voy aplicando, sino para no quedarme trabado un poco. Bien. Ah, como para tener, digamos, vos un resumen, una especie de... No, sí, claro, o sea, por ejemplo, le trato de encontrar la vuelta a cosas en mi trabajo para facilitármelas y bueno, los voy haciendo y el día de mañana cuando quiera buscar un laburo relacionado al IT, lo tengo como ahí, como para Bien. presentar un trabajo, una entrevista, algo por el estilo. Bueno, qué bien. Muy bien. Matías, Buenas, yo trabajo en una empresa en el área de datos. bien. Bueno, tenés experiencia entonces en el sector. ¿Hace algunos años? ¿Entraste hace poco? Estuve 2 años en una consultora IT y ahora estoy hace 1 año y medio acá. Ah, bueno, bien, tenés bastante experiencia. Casi toda tu carrera. Sí. Bien. Nicolás, Sí, yo, profe. Buenas tardes. buenas tardes. Yo actualmente no cuento con un trabajo formal. Cada tanto preparo tableros de soldaduras de punto de electrónica y hace poco también empecé a instalar cámaras de seguridad. Así que Bien. todavía no cuento con un trabajo dentro del rublo y nada, me encuentro solamente estudiando esta carrera y también estoy haciendo la ingeniería en sistemas en la UTN. Bueno, qué bien. Bueno, la parte, digamos, técnica más que tecnológica. Bueno, gracias a todos por participar. Soy un poco de hacer que todos hablen. Me gusta que participen y se vayan sintiendo parte. Voy a estar, si veo que no participan así ustedes por sus propios medios, voy a estar ahí mencionándolos y haciendo que participen, no para molestarlos o incomodarlos, sino para que nos vayamos amigando un poco con el grupo. Y a veces, no sé, quizás si ustedes sabían o no de las situaciones de sus compañeros, entiendo que a veces, bueno, esta modalidad de carrera está muy buena porque uno puede estar desde su casa y corta la llamada y está en su casa y ya está, mismo para mí que doy clases. Pero bueno, a veces estas cuestiones un poco se pierden de saber en qué anda el compañero, o quizás qué trabajo está buscando el compañero y quizás el otro dice, en el lugar donde yo trabajo están buscando de esto y así, como esa cuestión relacional que les decía que un poco se trata la materia y por eso creo que viene al caso y por eso, digamos, no es que de chusma les pregunté dónde trabajan, sino porque creo que sirve para el desarrollo de la materia. Porque podemos intentar hacer estas simulaciones de cuestiones, de problemáticas que se pueden dar el día de mañana cuando ustedes estén desarrollándose o los pocos compañeros que sí se desarrollan en IT. Y en general, por ejemplo, creo que Luciana dijo que ella trabaja en algo de administración, de administrativa. También se pueden dar estas cuestiones. Obviamente que nosotros a todo lo vamos a abordar bajo el punto de vista y bajo la visión de sistemas, pero puede darse ese mismo conflicto en un lugar que no sea trabajo de IT en sí, pero
lo vamos a abordar desde ese punto de vista porque siento que es lo que más los va a nutrir a ustedes en términos de resolución de conflictos. Entonces, nada, no me quiero ir mucho más por las ramas, pero entiendo que puede servir un poco también para esto la materia, para dar esa parte de la aproximación con lo laboral, que dado el contexto que está un poco difícil todo, muchos tenemos que terminar quizás en algo que me ha pasado, digo, como estudiante, trabajando de algo que no estoy estudiando y que quiero trabajar de lo que estoy estudiando para terminar la carrera con algo de experiencia, pero se complica un poco. Entonces, bueno, en este contexto de que se complica un poco y hasta tanto ustedes consigan algo, por lo menos esto les va a servir como para tener una noción de lo que es trabajar en equipo en una organización de IT. Voy a intentar que sea lo más parecido a la realidad y ojalá que los compañeros, que ya me olvidé los nombres, pero creo que era Matías y, bueno, algún compañero más que había empezado hace poco también a trabajar, Fernando me parece, que quizás también vayan un poco dando su punto de vista de quienes ya tienen experiencia en el sector y contando sus experiencias. Eso está bueno para sus compañeros que aún no tienen la experiencia en el sector. Está bueno. Mismo, vuelvo a mencionar la Luciana o Danilo, no recuerdo quién era el otro chico que trabajaba, que dijo que trabajaba en un almacén. También, eso sirve un montón, sirven esas experiencias. En general, y yo obviamente, desde mi lugar, darles mis experiencias en distintas situaciones. Porque si bien no trabajo desarrollándome de lo que ustedes están estudiando, sí trabajo en conjunto con el departamento de GTIC, mucho. Y hay algunas cuestiones que quizás puedo compartir. Sobre todo que nos resuelven un montón de cosas. O sea, gracias a ustedes por estudiar esta carrera porque muchas veces hacen que todo el trabajo se pueda ver reflejado o todo el trabajo se pueda, no resulte perdido en la nebulosa gracias a el trabajo de los analistas, de los desarrolladores. Así que, bueno, no mucho más para decirles de contenido. Quedo abierta a preguntas, ya sea ahora, ya sea por correo. Ya me volvió a olvidar el nombre, pero Lucas, acuérdate de mandarme un correo. Sí. Ah, esperen, les voy a pasar lista. Mientras, si tienen alguna pregunta, me dicen. Sí, profe, yo tengo una. Sí, decime. ¿Cuándo es la próxima clase presencial? Si es que hay. Las clases las vamos a hacer virtuales y presencial los exámenes. En caso de que ustedes necesiten una clase presencial, me dicen y hacemos una clase presencial por alguna cuestión. Yo entiendo que con esta dinámica virtual más o menos podemos desarrollarnos bien porque no tenemos práctica, digo, de números o de algo, cuestiones que tengan que hacer en la compu y yo los tenga que ver. Pero en general va a ser así, virtual y los exámenes presenciales. Gracias, profe. Igual esto, obviamente que es totalmente conversable entre nosotros, ¿eh? Ustedes me dicen, no, profe, necesitamos una clase presencial. Y tenemos una clase presencial, obviamente. Siempre quiero que se intente charlar todo porque como les dije hace un rato, somos pares más que yo su profe, entonces
una cuestión de acordar, ¿sí? Quiero que nos manejemos así en toda la cursada, ir acordando cuestiones. Quizás hasta mismo, miren lo que me atrevo a decir, y estamos en la primera clase, pero lo digo, hasta mismo la fecha de examen. Si yo vengo y les digo, chicos, el 4 de mayo es el examen, y ustedes el 5 de mayo tienen un examen, o el 3 de mayo, o el mismo 4 de mayo, me dicen, profe, tenemos un examen, tenemos una entrega, bueno, lo pasamos para la siguiente semana o para la semana anterior. Todo que sea conversable. Pero abran sus micrófonos, charlen, ¿sí? Pregunten. Yo sé que igual se van a ir animando a lo largo de la cursada. Recién estamos en la primera clase. Y es muy lunes. Es que algunos somos muy tímidos. Bueno, no tienen que ser tímidos, chicos. Ya son del último año. Del último cuatrimestre, último año. Ya ustedes saben todo acá. Ustedes saben más que yo. Miren lo que les digo. Prueba a hacer no lo conozco. Esto también, yo estoy explicando un tema. Yo en general les voy a hacer estos presi. Siempre que pueda y me dé el tiempo, les voy a hacer estos presi. Para que lo vayan viendo más que nada, para que vayan viendo de dónde se desprende cada cosa, en dónde estamos parados. Y cuando yo voy pasando el presi no los veo a ustedes. Yo veo el presi. Estoy hablando de lo que proyecté recién, ¿sí? Como el PowerPoint, pero no uso PowerPoint. Entonces ustedes ahí no escriban por el chat o no levanten la mano porque no los veo. Abran el micrófono y dicen, pará. Acá no entendí. O a ver, volvé. O no te escuché, no te estaba prestando atención. Volvé a decir. Entonces yo vuelvo, ¿sí? Pero ahora, en este momento, porque van pasando los temas y esta es una materia que el tema anterior tiene que ver con el que viene y con el otro y con el otro. Entonces, si no entendí bien el anterior, el otro me va a costar un poco más y así. Como la mayoría de las materias que tienen ustedes. No es demasiado distinta, pero bueno. Eso. No tengan vergüenza en preguntar o nunca les voy a decir que lo que o les voy a hacer sentir. Y si lo hago, díganmelo. Que lo que están preguntando es algo que no tiene sentido o algo que ya lo tendrían que saber, ¿sí? No. Siempre, ante la duda, pregunten. Es lo que... excepto el día del examen. Todos los otros días están para preguntar. Bien. Álvarez Lucas estaba. Gonzalo Cerimedo también. Luciana Cientofante también. Marcos Gamarra también, ¿no? Presente, profesora. Iván Gray también. Sí, profe, acá presente, Iván. Matías Hermida también. Fernando Labriola también. ¿Quién más? Hanna Rojas también. Sosa Danilo. Toscano Fabricio. Rojas. Mauricio, ¿no? Rojas Mauricio. Sí, ¿no? Presente. Bien. Vázquez Nicolás también y llevar a Lucas también. ¿Hay alguien que no mencioné? No, mencioné a todos. Sí. Bueno, todos presentes. En el SIU, a ver, la clase pasada fue feriado, la anterior. Ustedes empezaron las demás materias. Esto porque yo tomé ahora esta materia la semana pasada, pero ustedes empezaron las materias la semana pasada, no la anterior, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, algunas sí. O sea, es como que fuimos en cada semana agregando profesores y materias. Bien. Claro, porque yo a esta materia la concursé y la tomé un martes. Ya había pasado la fecha. O un mismo lunes. Ustedes todavía no tenían docente. Pero en el SIU les puse a todos presentes para que no le quede como... para que no les baje el porcentaje
de presentismo. Porque no puedo poner que no tuvimos clase, no tengo esa opción. Entonces le puse presente. Por las dudas, si le figura que el día 16 del 3 tuvieron mi clase, es para eso. Pero bueno, yo en esa fecha todavía no estaba en el instituto. Bueno. Yo creo que no me quedó nada por decirles. Si tienen alguna duda, eso, me mandan un correo. Ah, sí. Siempre que me manden un correo, porfa, pónganme en el asunto IFTS 4 y la materia. Guión. Con que me pongan liderazgo ya entiendo. Pero pongan IFTS 4 porque así los identifico. De cuál instituto son. Eso después. Les voy a subir al aula Moodle. Todos ven, excepto Lucas, que ahora lo voy a agregar. Pero todos ven en el Moodle la materia, ¿no? Sí, profe. No me fijé, profe, me fijé. Bueno, fíjense o ahora o después. Y después, si no se pueden fijar ahora, no pasa nada. Se fijan después. Y el que no vio la materia me manda un correo. Yo entiendo que están todos, excepto Lucas, pues no tenía el DNI. Bueno, Lucas, cuando me mandes el correo, poneme tu número de DNI, así te puedo vincular a matricular, digamos, al aula. Sí, profe. Eso, les voy a subir el programa de la materia para que vean clase a clase lo que vamos a ir viendo, los contenidos en general de la materia, todo lo que dije hoy de cómo lo voy a evaluar y todo eso, todo está ahí. Hay una fecha de examen, o sea, en el cronograma dice primer parcial tal fecha, que es lo estimado, pero como les dije recién, después lo vamos charlando. Puede ser esa fecha, puede ser una semana antes, una semana después, más o menos. No mucho más, porque si no se nos corren los contenidos después. Tenemos un par de feriados, tenemos como 3 feriados, así que no tenemos tanto margen, pero bueno. Y les voy a subir lo que vimos hoy en un PDF, como para que tengan el resumen. En el mismo PDF está el link del presi que hice para hoy. Y eso. Y después, en el aula, en la parte de encuentro sincrónico, ahí es donde les voy a cargar el link de Meet de cada clase. O sea, por ejemplo, el lunes, después del mediodía, les voy a decir, link de la clase del 30 del 3, 2 puntos, el link de Meet, y ahí ya lo tienen. Hoy les mandé mail porque como los había matriculado hacía minutos, entendía que capaz que no lo veían. Entonces, para asegurarme de que lo vean, les mandé por mail. Pero después lo voy a estar subiendo ahí al aula, si les parece bien. Perfecto. Bueno. Bien. Por eso, si alguien no ve el aula, por eso es importante que después me digan. Y bueno, por ahora... Bien. Por ahora eso. Voy a subirles los contenidos de hoy. Y el programa de la... Ah, no, el programa de la materia ya se lo subí, chicos. Ya se lo subí. Bueno, son todos los contenidos que vamos a ver y más o menos clase a clase. Lo que vimos hoy está ahí. Bueno, los voy a liberar para que ya vayan a cenar o a cocinar lo que corresponda. Espero que tengamos un cuatrimestre productivo, que aprueben tanto esta materia como todas, que les vaya bien en todas y que se reciban. Es lo que deseo para ustedes este cuatrimestre. Y que tengamos una cursada amena, que charlemos un poco más, que no hable yo sola como un monólogo, y que vayan participando y que se vayan dando cuenta que aunque
mucho, quizás no tienen tanta experiencia laboral, que es la mayoría de ustedes, que las experiencias de cada uno son nutritivas para los demás y son productivas para los demás. Y bueno, y que nos llevemos eso, aparte del contenido de la materia. Y bueno, yo estoy en la semana, siempre que pueda, ahí atenta al correo por si tienen alguna duda y dispuesta a colaborarlos, ayudarlos en general en lo que necesiten en la materia y en la carrera, porque también soy la tutora del instituto, así que me corresponde. Por eso aprovecho este espacio para darles mi speech de tutora, que es que cualquier duda o consulta que tengan en general en la carrera, en otras materias o cuestión, no sé, papelerío y demás, me pueden escribir a mi correo y lo vemos. Bueno, eso. Espero que tengan una buena semana, corta, que sea muy leve, y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias, profe. Buenas Dale. noches. Buenas noches. Chao, chicos. Buenas noches, profe. Chao. Buenas noches. Nos vemos, profe.